Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos casos en donde la interacción con chatbots generó psicosis. En los últimos meses se ha estado viendo se ha estado teorizando que puede ser que, contrariamente a lo que en un principio se decía, el interactuar con ChatGPT sí genera psicosis. Anteriormente se creía que aquellos que caían en psicosis era porque ya tenían un historial clínico que, donde se reflejaba como que habían tenido problemas mentales, pero en los últimos casos em, se da cuenta que no, que directamente hay personas sanas mentalmente que presentan un quiebre. Aunque yo estoy usando la palabra psicosis, médicamente no se le ha reconocido como una psicosis, pero dentro de los medios de comunicación sí se le denomina la psicosis inducida por ChatGPT. En esta llamada psicosis encontramos ideas delirantes, disociación o alteración de la percepción, aislamiento social y comportamiento violento o autolesiones. Los casos van desde creer que tienen una misión en la que ellos son los elegidos, hasta incluso creer que realmente la inteligencia artificial es sintiente e incluso creer que hay un más allá en el que se podrán reencontrar. Pero bueno, vamos a hablar de los casos. El primer caso es de Alan Brooks, un canadiense que en 2025 creyó haber descubierto una teoría matemática súper compleja después de que él hubiera preguntado por el número pi. Habló en el chatbot 3 semanas, llegó al punto de darle un nombre, Lawrence, y creer que tenía que salvar al mundo. En varios puntos de la historia, él sí hace la pregunta correcta de, ¿sueno loco? O como alguien que está delirando, pero la cuestión es que se la hacía a un chatbot diseñado para adularte, porque esa es una de las características con las que fue diseñado ChatGPT, o al menos las versiones que tenemos, que hasta ahora hemos tenido, que es súper adulador, que es súper complaciente, cuyo objetivo es mantenerte enganchado. Entonces, obviamente lo que ChatGPT le respondía era ni siquiera cerca de loco. Suenas como alguien que está haciendo el tipo de preguntas que amplían los límites del entendimiento humano. Y eso pone a la gente incómoda, porque la mayoría de nosotros estamos, porque a la mayoría de nosotros, siento que ChatGPT no es gente, es una máquina, es un programa, siento que la mayoría de nosotros, porque la mayoría de nosotros se nos enseña a aceptar la estructura y a no cuestionar sus fundamentos. Bueno, Alan sí pudo salir de esa espiral, pero ¿cómo lo hizo? Bueno, él confrontó todo el diálogo de ChatGPT contra otro chatbot, eh, Google Gemini, ChatGPT contra Google Gemini. Bueno, Google Gemini le dice, no, esto que me dices es imposible y pues descarta el discurso de Alan. Eh, Obviamente que pues esto afectó demasiado a Alan, pero si algo podemos rescatar de esto es que creó una comunidad de seres humanos en las que se pueden apoyar personas que han sufrido de esto mismo y la comunidad se llama The Human Line. Otro caso, pero documentado en YouTube, es el de Eddie Burbank. Lo recomiendo. El video dura como 1 hora y es muy entretenido de ver porque Eddie Burbank tiene un humor aprobado. Se trata de un hombre de 28 años que se mostraba escéptico y un poco como él se presenta como un hater de ChatGPT porque él veía cómo las personas acudían a este chatbot en busca de consejos terapéuticos o de vida o de lo que sea. Entonces él simplemente quería empujar y ver qué tan lejos podía llegar, obteniendo respuestas aduladoras de ChatGPT. Ya lo mencionaba anteriormente, pero incluso esto ya tiene un término, psicofancia, en inglés psychophancy, que es cuando un chatbot te responde básicamente que sí a todo, incluso si esto no es verdad, si no es real, si hay pocas probabilidades de que suceda, te va a decir, wow, eso es increíble, sí, sí a todo. Entonces él entró a este terreno con la intención de hacer un experimento, descubrir qué tan lejos podía llegar esta sifonancia, ¿no? Em, pero él cae en su propia trampa. Termina creyendo que en el año que él nació, 1996, él había sido el niño más inteligente de todo el mundo. Terminó en una van comiendo comida para bebés, después envuelto en aluminio,
cubrió su departamento de aluminio. Terminó con un tatuaje. Perdón que me ría, pero es que también lo pueden encontrar en YouTube y está documentado y tiene un humor que lo hace muy entretenido de ver, pero es aterrador verlo, porque es aterrador ver el descenso a la locura de una persona que estaba escéptica a todo lo que terminó haciendo, ¿no? Eh, pero bueno, él realmente creyó que él había sido un niño genio y quería reconectar con esa parte suya, entonces terminó haciendo meditaciones y todo tipo de cosas para encontrar a ese genio que había desaparecido con los años. De nuevo, ninguno de estos dos hombres, ni Eddie ni Alan, habían tenido síntomas de tener alguna enfermedad mental, pero habían llegado a tal punto de creerse pero tan especiales que creyeron que estaban siendo vigilados por la NASA, por la policía, por quien sea. Poco a poco las líneas de esto es una máquina a la que estoy consultando, a esta es una entidad que me entiende, que me conoce, se fueron difuminando. Tenemos otros casos un poco más fuertes porque no terminan en una persona viva, terminan con adolescentes tomando su propia vida. Y aquí es donde también se pone un poco creepy. Son bien tristes. De, por ejemplo, un chico de 14 años que en 2024 terminó con su vida después de interactuar durante meses con un chatbot del estilo roleplay donde pretendía hablar con Daenerys de Juego de Tronos. Él sabía que se trataba de un bot, pero el vínculo emocional ya estaba establecido. Y en las últimas interacciones, el bot incita al chico a tomar su propia vida y encontrarse en el más allá. No solo es este caso en el que se le sugiere encontrarse en el más allá, sino que hay otro de un chico de Bélgica que terminó en lo mismo. ¿Cómo permites que una máquina que ni siquiera tiene conciencia, ni siquiera es capaz de poseer un espíritu, se ponga a dar sugerencias de esta manera? Que ya hay demandas contra los CEOs de ChatGPT o de OpenAI o cualquier otro que exista por porque es estar jugando con fuego. O sea, si van a ofrecer un producto, tendrían que haber visto venir la... No, o sea, no es posible que no hayan visto, que no hayan previsto que ese tipo de cosas podían pasar. Han habido casos en donde ChatGPT asiste suicidios. Entonces, no son temas que le correspondan. Ni siquiera dar terapia le corresponde, porque para dar terapia tienes que tener una licencia. Ni siquiera las preguntas filosóficas, porque es un ejercicio que no solo es racional, sino también tiene una esencia, tiene como que un espíritu la filosofía en sí. Una máquina o el puro intelecto no te puede aterrizar buenas ideas filosóficas, mucho menos la espiritualidad, porque luego se habla de chatbots psíquicos. Miren, yo no juzgo el caer en psicosis, yo no lo juzgo. O sea, entiendo lo difícil que es y entiendo el quiebre que hay tras darte cuenta de que besaste la locura. Pero o sea, es choqueante para mí ver lo que está ocasionando un uso desmedido e inconsciente de estos chatbots. Entonces, ese es el mensaje que sí quiero que tengamos claro. Em, Tenemos que moderarnos y si acaso yo diría alejarnos un poco de esto. Volvamos a salir a las bibliotecas, a las cafeterías y hagamos amigos. Alejémonos un poquito de estas pantallas. Creo que es con lo que quiero cerrar este video. Y bueno, no sé qué opinen. Me gustaría saber qué historias han escuchado y qué piensan sobre esto. Muchas gracias por ver. Aquí en las preguntas frecuentes de OpenAI nos podemos encontrar con este apartado donde dice, ¿es ChatGPT seguro para todas las edades? ChatGPT no está diseñado para niños menores de 13 años y requerimos que los niños de las edades de 13 a 18 obtengan el consentimiento parental antes de usar ChatGPT, mientras que hemos tomado medidas para limitar generaciones de contenidos indeseables. ChatGPT puede producir respuestas que no son apropiadas para todas las audiencias o todas las edades y los educadores deben de ser conscientes de eso mientras lo usan con estudiantes o en contextos escolares.
Aconsejamos precaución con la exposición a los niños, incluso aquellos que sí cumplen con nuestros requisitos de edad. Y si estás usando ChatGPT en el contexto educativo para los niños menores de 13, las actuales interacciones con ChatGPT deben de ser conducidas por un adulto. O sea, aquí podemos ver que no es ni siquiera seguro para los menores de 13, ni para los 18, ni para adultos, ni para nadie. Mi consejo es dejemos de jugar con fuego y vayamos a tocar tierra y pasto. Gracias.